Buenas tardes, ¿cómo están todos? Les saluda el profesor Hugo. En esta oportunidad me doy un tiempo para darle algunas orientaciones respecto al proyecto Lectio Divina. Eh, a continuación, entonces, vamos a ingresar a dar algunas orientaciones para la lectura y edición del microfolleto de los proverbios. Bien, entonces, yo les recomiendo que ustedes puedan trabajar con su Biblia, y si no tuvieran una Biblia, pues lo recomendable es que puedan descargar alguna página de la Biblia latinoamericana para que puedan ustedes luego hacer el procedimiento, ¿ya? Entonces, miren, eh, vamos a empezar entonces para ilustrarnos, ¿no? Esta explicación puede servir para todos los grados, de primero a cuarto, pero voy a ejemplificar con el capítulo indicado al primer año de secundaria. Y así sucesivamente pueden hacer el segundo capítulo, el tercero, cuarto y quinto. Eh, entonces, vamos a ubicarnos en la Biblia y vamos al libro de los Proverbios, ¿ya? Lo primero que hay que saber que el libro de los Proverbios, este libro tiene 31 capítulos, pero yo he indicado la lectura según los grados, ¿no? Primer año, por ejemplo, está indicado que hagan los 5 primeros capítulos. Segundo año, del sexto al capítulo 10, y así, ¿no? Sucesivamente. Bien, entonces, en primer lugar, miren, ahí tenemos el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Luego vendrá los versículos. El capítulo 1 tiene 33 versículos. Significa que yo voy a hacer una descomposición para luego centrarme en la lectura y también en la edición de mi mini folleto, ¿no? Entonces, esta parte yo le he titulado Descomposición de los versículos. Eso me va a ayudar y me va a permitir que yo pueda ir trabajando el esquema de manera progresiva, ¿ya? Entonces, la primera nota de referencia es que el capítulo 1, como ustedes lo están viendo aquí, tiene 33 versículos. Solamente el capítulo 1 tiene 33 versículos. Entonces, si ustedes observan, vamos a hacer una subdivisión, ¿ya? Capítulo 1, versículo del 1 al 5. Ustedes pueden visualizar aquí en la pantalla. Yo lo voy a colocar con resaltador. A ver, vamos a ponerle un... Como es verde, igualmente lo vamos a poner verde, ¿ya? Para que usted lo visualice. Mire, ahí está el capítulo 1 con sus 5 primeros versículos, del 1 al 5. ¿Qué dice el capítulo 1? Versículo del 1 al 5. Estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia, para darles lecciones de buen juicio y así lleguen a ser justos, honrados y leales. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien. Los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá. Que el sabio escuche, que el sabio ganará en saber. Que el sabio escuche, ganará en saber. El hombre inteligente sabrá dirigir a los demás. Bien, ¿qué he hecho primero? He leído. Ya está.
Ahora, pero yo les dije, no se trata de hacer un resumen, tampoco se trata de que yo haga una interpretación de manera general, sino que de los 5 versículos que ustedes pueden ver aquí, miren, estos son 5 versículos, del 1 al 5, voy a ponerle en su color original, sin color. ¿Ya? Ahí está. De estos primeros 5 versículos, supongamos que a mí me interesa resaltar lo que dice el versículo 2. Supongamos. Ahí está resaltado. Entonces, si yo decido resaltar el versículo 2, significa que en el cuadro que viene a continuación, yo lo voy a resaltar. Aquí está, mire. Proverbios 1, versículo 2. Ahí lo pueden ver ustedes. ¿Ya? Y significa que esto, entonces lo voy a copiar aquí, en mi cuadrito. Por eso estoy poniendo texto bíblico elegido, Proverbios 1, versículo 2. Ya está ahí. ¿Qué dice? Para que ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abre la inteligencia. Eso significa que no estoy escribiendo los 5 versículos, solamente estoy eligiendo uno. ¿Y dónde lo voy a escribir? En el cuadro. Ya está, el versículo 2. Ahora, del versículo 2 yo voy a hacer la meditación. Entonces, en el cuadro siguiente yo pongo meditación. ¿Y qué es lo que estoy indicando? Mire, el autor bíblico, hago mi meditación, el autor bíblico de los Proverbios en el capítulo 1, versículo 2, expresa 2 categorías como aprendizaje. ¿Cuál es la primera? Se habla de la sabiduría. Lo resalto, pero asimismo se habla también de la educación. Solo me estoy interesando en decir lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Por lo tanto, dice, una correspondiente de la otra, es decir, la sabiduría correspondiente a la educación y la educación correspondiente a la sabiduría. La sabiduría para alcanzar la educación. En el ejercicio diario, en la vida práctica, en la vida común, debemos de utilizar la inteligencia para alcanzar el conocimiento y también el desarrollo de otras habilidades. Esa ha sido mi meditación. Ya está. Eso es lo que he hecho. Entonces, regreso. Hago el resumen. Miren, ¿qué he leído? Proverbios 1, versículos del 1 al 5. ¿Listo? Leo. Termino de leer y me quedo con un versículo para llevarlo aquí al recuadro. Texto bíblico, Proverbios, capítulo 1, versículo 2. He escrito y estoy copiando solamente el versículo, lo coloco ahí. Significa que ahora mi meditación tiene que ser del versículo 2. Por eso que a continuación acá dice la meditación, ¿ya? Capítulo 1, versículo 2. Y así sucesivamente pasaré ahora a elegir los otros versículos que debo de leer del capítulo 1. En el ejemplo que está aquí subrayado, dice Proverbios 1 del 6 al 10. ¿Por qué? Porque antes tuve la oportunidad de leer capítulo 1, versículo del 1 al 5. Significa que me faltaría del 6 y continuar, ¿no? Por eso acá estamos poniendo, miren, versículo 6 al 10. Igual, yo voy a tener la oportunidad de leer ¿cuántos versículos? 6, 7, 8, 9 y 10. Lo leo y voy a elegir uno para escribirlo acá, donde ustedes pueden ver. Aquí lo voy a escribir. Lo voy a resaltar para que ustedes lo puedan ver. Aquí lo escribo, donde está el color amarillo. ¿Qué voy a escribir, profesor Hugo? Voy a escribir uno de los versículos del 6 al 10. Por ejemplo, si yo creo que es importante el 8, entonces copio o escribo en mi cuaderno directo, copio y ¿dónde lo voy a pegar? Lo voy a pegar aquí, ¿no? Solamente como una demostración. Ya lo pegué. Significa aquí, ¿qué debo de escribir?
Ah, ya, profesor, usted escribió el versículo 8. Ah, ya, entonces sería así, ¿no? Eh, Proverbios, capítulo 1, coma, 8. Ya está. Ahora, sobre esto, yo tengo que hacer la meditación. Dice, escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces las advertencias de tu madre. Entonces aquí yo tendría que escribir, el autor bíblico nos dice, ¿qué nos dice el autor bíblico? ¿Qué nos dice el autor bíblico? Hijo, escucha a tu padre, escucha los consejos de tu padre. Entonces, el autor bíblico nos dice escuchar a nuestros padres. ¿Y qué más? Escucha a vuestros padres. ¿Qué más nos dice el autor bíblico? El autor bíblico también nos dice, no rechaces las advertencias de tu madre. Entonces acá dice, no rechaces la advertencia de tu madre. Listo. Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza? Porque ya dije lo que dice el autor. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Entonces voy a poner aquí la enseñanza. Eh, el versículo, el versículo, ¿qué versículo es? Versículo 8, ¿no? Versículo 8 nos enseña a valorar a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Aquí escribí el versículo elegido, ya lo puse aquí en el cuadro, y ahora estoy haciendo la meditación solamente del versículo 8. ¿Se dan cuenta? Es fácil. Y así sucesivamente. Pasamos nuevamente ahora Proverbios 1 del 6 al 10. ¿Ya? A ver, creo que antes la habíamos escrito ya. Vamos a ver si está un ratito, se ha corrido. A ver si estoy haciendo bien. Así, antes había tomado del 1 al 5. Ahora estamos eligiendo del 6 al 10. ¿Qué elegí? Elegí el 8. Ya lo escribí aquí y ya hice mi meditación del versículo 8. Y así sucesivamente, ahora será capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo del 15 al 18. De ahí también escogeré un versículo, lo escribiré en este cuadro y haré ¿qué cosa? La meditación. Seguidamente, sigo avanzando. Ahora voy a Proverbios capítulo 1, versículo del 16 al 20. Igual tengo que escoger un versículo, el que más me llame la atención, donde lo escribo, donde dice texto bíblico, y haré la meditación correspondiente. Sigo avanzando, Proverbios 1, del 21 al 25, igual entre el 21 al 25 escogeré un versículo donde lo voy a escribir en el cuadro y una vez que he indicado qué versículo es, haré la meditación del versículo elegido. Y así voy avanzando, Proverbios 1, del 26 al 30, igual entre el 26 y el 30, elegiré el versículo que quiero resaltar, lo escribo en el recuadro, pongo aquí el texto y después hago la meditación. Y finalmente el último fragmento o la última perícopa bíblica, Proverbios 1 del 30 al 33. Igual escogeré uno, por ejemplo, puedo escoger el 32, ¿no? Si es así, lo escribiré acá y después haré la meditación del último texto, del último versículo elegido. Eso sería todo el recorrido, porque el profesor Hugo me ha dicho que debo de presentar solamente un capítulo en esta semana. Bien, eso sería todo. Espero que me hayan entendido.
Es fácil, no es nada complicado, no se trata de hacer un resumen, sino elegir un versículo para hacer la meditación. Muchísimas gracias, espero que haya sido clara la explicación y nos haya dado luces para poder seguir nosotros avanzando en el proyecto denominado Lectio Divina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.